Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 12 al 18 de diciembre, y tiene por título: Felices los que son íntegros a los ojos de Jehová. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1 y 2, parte A. ¿Qué han hecho algunos gobiernos contra los siervos de Jehová y cómo han reaccionado nuestros hermanos? Lo que han hecho es prohibir o restringir la obra, incluso han encarcelado a muchos de nuestros hermanos. Pero a pesar de esto, ellos han mantenido su integridad, han seguido siendo leales, han demostrado una devoción inquebrantable y son felices por su lealtad. Veamos la pregunta número 1 y 2, parte B. ¿Por qué podemos ser felices aunque se nos persiga? Podemos ser felices aunque se nos persiga, porque sabemos que nos estamos ganando la sonrisa de aprobación de nuestro Dios. Además, como dijo Jesús mismo, que eran felices los perseguidos porque sabían que su recompensa era grande. Vamos a pasar al primer subtítulo. Un ejemplo para nosotros. Veamos la pregunta número 3. Según Hechos 4, 19 y 20. ¿Qué hicieron los apóstoles ante la persecución y por qué? Cuando fueron perseguidos, al contrario, se enfrentaron con valor a la oposición y defendieron su fe. Porque era el mismísimo Dios quien les había ordenado dar testimonio de su Hijo, y estos gobernantes de ninguna manera tenían más autoridad que Dios. Veamos la pregunta número 4. Tal como se muestra en Hechos 5, 27 al 29. ¿Qué ejemplo pusieron los apóstoles para todos los cristianos verdaderos y cómo podemos seguirlo? Nos pusieron un excelente ejemplo, y es que a pesar de todos los maltratos que nos hagan pasar, tenemos que obedecer a Dios como gobernante, más bien que los hombres. Y justamente en la ilustración podemos ver la valentía que demostraron siervos de Dios del pasado, y cómo imitan su ejemplo nuestros hermanos que afrontan persecución en la actualidad. Veamos la pregunta número 5. ¿Qué preguntas tenemos que responder? Tenemos que responder dos preguntas. ¿Cómo encajaba su decisión de obedecer a Dios, más bien que a los hombres, con el mandato bíblico de someterse a las autoridades superiores? ¿Y cómo podemos nosotros ser obedientes a los gobiernos y a las autoridades, tal como dijo el apóstol Pablo, y a la vez ser íntegros a los ojos de Dios, que es nuestro gobernante supremo? Vamos a pasar al segundo subtítulo. Las autoridades superiores. Veamos la pregunta número 6, parte A. ¿Quiénes son las autoridades superiores que se mencionan en Romanos 13, 1, y qué obligación tenemos con ellas? Estas autoridades superiores son los gobiernos humanos, y nosotros por nuestra parte tenemos que obedecerlos. Pues ellos mantienen el orden público,
hacen cumplir la ley y en ocasiones salen a favor del pueblo de Dios. Es por ello que tenemos que darle los impuestos que piden y también debemos ser obedientes. Solo dejamos de obedecer si nos piden cosas que van en contra de las leyes de Jehová. Veamos la pregunta número 6, parte B. ¿Cuál es la verdad sobre todos los gobernantes humanos? La verdad es que su autoridad es limitada, porque su autoridad es solamente porque Jehová se lo permite, así que no tienen más autoridad que Jehová. Veamos la pregunta número 7. ¿En qué situaciones no debemos obedecer a los gobernantes humanos? ¿Y qué tienen que saber ellos? Por ejemplo, si nos piden que hagamos algo que Jehová ha prohibido, o por lo contrario, nos prohíben hacer algo que Jehová nos pide, en estos casos no le vamos a obedecer. Y el párrafo pone algunos ejemplos, como el que los gobiernos ordenen a los jóvenes a servir en el ejército, o quizás prohíben la Biblia, nuestras publicaciones e incluso hasta el predicar o reunirnos. Veamos la pregunta número 8. ¿Cuál es la diferencia entre superior y supremo, y qué importancia tiene esto? La diferencia es que superior es algo mayor que otra cosa, o que está por encima de muchas cosas. Pero supremo es algo más grande, con más poder y que está por encima de todo. Y esto tiene mucha importancia, porque en la Biblia las autoridades se les dice superiores, pero solo Jehová es quien tiene la autoridad suprema. Vamos a pasar al tercer subtítulo. El Supremo. Veamos la pregunta número 9. ¿Qué vio el profeta Daniel en unas visiones? La Biblia dice que Daniel ve 4 bestias gigantescas que representan a las potencias mundiales que han existido y existen, tales como Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, y por último, a la potencia compuesta por Reino Unido, Estados Unidos, que es la que está gobernando actualmente. Y luego ver a Jehová sentado en un trono, en el tribunal celestial. Veamos la pregunta número 10. Según Daniel 7, 13, 14, 27. ¿A quienes les da Jehová la autoridad sobre la tierra, y que nos dice esto de él? Jehová les quita la autoridad a los gobiernos humanos, y se la da a Jesucristo, y a los 144,000 cristianos ungidos. Y esto nos muestra de manera clara que Jehová es el Supremo, es decir, solo Él tiene la autoridad para hacer esto. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué más escribió Daniel que demuestra que Jehová está muy por encima de las naciones? Daniel dejó claro que Jehová quita reyes y pone reyes. Es decir, Él tiene toda la autoridad para ver a quien le da el reino de la humanidad. Veamos la pregunta número 12. Menciona un ejemplo de cómo Jehová quitó reyes en el pasado. Tenemos varios ejemplos. Por mencionar uno de ellos, el faraón de Egipto esclavizó el pueblo de Dios y se negó muchas veces a dejarlos en libertad. Así que Jehová los liberó y el faraón murió ahogado en el Mar Rojo. También tenemos el caso de rey Belsasar. Él desafió a Jehová, y en su lugar adoró a dioses falsos. Es por eso que Dios lo humilló.
como vemos en la ilustración, y le dijo que su reino sería entregado a los medos y los persas, y así sucedió. Veamos la pregunta número 13. Menciona un ejemplo de cómo Jehová derrotó a coaliciones enteras de gobernantes. Un ejemplo es el mencionado en Josué 11, 4 al 6, y luego el versículo 24, donde dice que Jehová ayudó a Israel a acabar con 31 reyes cananeos, y así pudieron conquistar una gran parte de la tierra prometida. Otro ejemplo es el mencionado en el capítulo 20 de Primero de Reyes, donde dice que Israel pudo vencer al rey sirio Ben-Hadad y otros 32 reyes. Pues en el versículo 29 dice que Israel en un solo día pudo acabar con 100,000 soldados sirios de a pie. Veamos la pregunta número 14 y 15, parte A. ¿Qué dijeron los reyes Nabucodonosor y Darío sobre la soberanía de Jehová? El rey Nabucodonosor, después de ver el poder de Jehová, lo alabó y reconoció que el dominio de Dios es eterno. Además dijo que no había nadie que pudiera detener el actuar de Dios. En el caso del rey Darío, después de ver la integridad de Daniel, reconoció que el Dios de Daniel era un Dios vivo, que su soberanía es eterna y su reino nunca será destruido. Veamos la pregunta número 14 y 15, parte B. ¿Qué dijo el escritor de un salmo sobre Jehová y su nación? Este escritor de salmos dijo que Jehová ha hecho fracasar los planes de los malvados, y que la nación que lo tenga por Dios, y que haya sido elegido por él, es una nación o un pueblo feliz. Al cuarto subtítulo. La confrontación final. Veamos la pregunta número 16. ¿De qué podemos estar seguros y por qué? Podemos tener la plena seguridad de que Jehová quiere salvar a todos sus siervos fieles durante la gran tribulación. Así todo este grupo de naciones que atacan al pueblo de Dios esté formado por 193 miembros de las Naciones Unidas, no podrá ser un rival para Jehová y sus ejércitos. Pues él mismo ha dicho que se dará a conocer ante las naciones y llegarán a saber que Él es Jehová. Veamos la pregunta número 17. ¿Qué les espera a los reyes de la tierra y qué les pasará a los que son íntegros? Los reyes de la tierra serán destruidos, pero los que son íntegros podrán seguir sirviendo en la tierra. Vamos a pasar al quinto subtítulo. Sigamos siendo íntegros. Veamos la pregunta número 18. ¿Qué han estado dispuestos a hacer muchos cristianos verdaderos y por qué? Daniel 3, 28. Al igual que los 3 jóvenes hebreos, muchos cristianos han arriesgado su vida por el gran amor que le tienen a Jehová. Veamos la pregunta número 19. ¿En qué se basará Jehová para juzgar a sus siervos y qué debemos hacer ahora? Jehová se basará en nuestra integridad y en nuestra forma de vivir. Así que lo que debemos hacer ahora es seguir siendo leales, manteniendo nuestra lealtad pase lo que pase. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado ¿Qué respondería?
¿Qué ejemplo nos dejaron los apóstoles? Nos dejaron un excelente ejemplo, y es que a pesar de todos los maltratos que nos hagan pasar, tenemos que obedecer a Dios como gobernante, más bien que los hombres. Y debemos mantener esa integridad, así nuestra vida esté en peligro. ¿De qué depende nuestra obediencia a las autoridades superiores? Esto va a depender de si sus leyes no contradicen las leyes de Jehová. Por ejemplo, si nos piden que hagamos algo que Jehová prohíbe, o por lo contrario, nos prohíben hacer algo que Jehová nos pide. En estos casos no les vamos a obedecer. ¿Cómo ha demostrado Jehová que es el Supremo? Porque Jehová es el único que puede quitar la autoridad que ya ha dado y dársela a otros, tal como hizo en el pasado que quitó y puso reyes. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.